Póngase de pie en reverencia a la Escritura mientras busca Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. En esta hora queremos predicar por la dirección del Espíritu Santo bajo el tema la fe. Hoy vamos a predicar bajo el tema la fe. Diga conmigo, la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué produce la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Por qué la iglesia necesita fe? ¿Es necesaria la fe en este tiempo? ¿La fe sería solamente para el tiempo de los apóstoles? Vamos a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Todo lo tenemos. Comparta su Biblia con los nuevos invitados en esta hora. Y damos lectura así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más, todos juntos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconocemos nuestra total dependencia de tu Espíritu Santo, que separados de ti nada podemos hacer, que solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy depositamos nuestra vida en tu presencia, en el hueco de tu mano donde nadie nos puede arrebatar. Y hoy pedimos, Señor, que la administración del Espíritu Santo sea obrando en cada corazón, que al terminar, Señor, de predicar tu palabra, los enfermos sean sanados, los cautivos sean libertados y las almas nuevas sean convertidas a ti, Padre Santo. Hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo que el poder de las tinieblas que se opone contra tu palabra está bajo nuestros pies en el nombre de Jesús. Y que todo lo que quiera venir en esta hora a confundir, a estorbar, a quitar y a robar la atención en la palabra, hoy es reprendido por la sangre de Cristo. Y declaramos mentes abiertas, mentes libres para escuchar la voz de Dios escrita en páginas, la Biblia. Hoy háblanos por tu palabra, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Predicando bajo el tema la fe. ¿Qué es la fe primeramente? Conforme a la Escritura se nos da una definición de lo que es la fe. Y la Biblia dice en el verso 1 del capítulo 11 a los Hebreos: es pues la fe la certeza, la seguridad de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se está mirando. Esa es la definición bíblica. La certeza y la convicción. Una seguridad absoluta de las cosas que esperamos. Conforme al diccionario, fe se resume en una sola palabra. Fe es creer. Diga conmigo, fe es creer. Pero hay aquí un dilema. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Y cuántos le creen a Dios? Son dos palabras diferentes. Creer en Dios y creerle a Dios. Porque la mayoría de los seres humanos creen en Dios. Hay aún otras regiones, otras razas que creen en su Dios, aunque no sea el Dios verdadero. Jehová de los ejércitos es su nombre. Yahvé, Adonai, Elohim, el mismo Cristo resucitado, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Hay personas que tienen su fe en Buda, en Gandhi. Otras personas creen en la filosofía, creen en los grandes científicos a través de las épocas de los tiempos.
Hay personas que no creen en Dios, que no creen en ningún Dios, que simplemente viven la vida regidos por sus conceptos, por sus ideas, y así caminan y vagan por la vida sin la fe que Dios puede dar al hombre. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creerle a Dios. Pero, ¿yo creo en Dios o le creo a Dios? La Biblia dice una palabra muy fuerte. Y dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiemblan delante de su presencia porque le conocen. Porque los espíritus malos un día fueron ángeles que estuvieron en la misma presencia del Señor, Dios Todopoderoso. Ellos creen en Dios, saben que existe un Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Pero la pregunta es si usted le cree a Dios, porque cualquier persona puede creer en Dios, sabe que hay un Dios. Dentro de ello hay diferentes tipos de fe. Hay una fe natural, y esa fe natural todos los días estamos con ella, estamos dentro de ella, la practicamos, la fe natural. Un ejemplo, nosotros trabajamos por una semana entera, algunos por una quincena entera, desempeñamos nuestras labores y tenemos fe que al final de la semana estaremos vivos y que al final de la semana nos van a pagar, o sea quincena, o sea mes. Pero tenemos la convicción, la seguridad, una fe de que se nos va a pagar por lo que estamos desempeñando. Tenemos fe de que nuestros hijos van a llegar de la escuela. Tenemos fe de que vamos a ir a la fiesta el domingo. Tenemos fe de que vamos a tener salud. Tenemos fe de que vamos a hacer y de que vamos a vivir. Esa es una fe natural. Pero hoy yo quiero llevarlo de parte de Dios a la palabra misma que Él nos dejó en la Biblia, para mostrarle cuál es la verdadera fe. La fe que proviene del Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. La fe espiritual. Esta fe no es común, esta fe es sobrenatural y es una fe que proviene de la misma presencia del Dios Todopoderoso. Dentro de esta fe podemos aplicar que no solamente creemos en Dios, sino le creemos a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, entonces activa la fe espiritual. La fe que dice la Biblia que produce la salvación. La fe que dice la Biblia que produce la sanidad en un cuerpo enfermo. La fe que produce que a través de luchas y pruebas tú como iglesia sigas caminando hacia adelante con el poder de su palabra. Porque es la palabra de Dios la que produce esta fe espiritual. Ya que el mismo libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los mismos tuétanos, y entiende, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esta palabra es la voz de Dios. La voz de Dios escrita en páginas, la Biblia, la cual produce fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe espiritual es producida por la autoridad de la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso cuando Cristo fue tentado por Satanás, después de haber ayunado 40 días, Él le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino que también de toda palabra de Dios. De la misma palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora mismo, en el tiempo antiguo le fue dada a los profetas, a los apóstoles, y la escribieron, y hoy la tenemos en nuestras manos, llamándose la Biblia. Es la palabra de Dios la que produce fe. No podemos cosechar de un árbol malo frutos buenos.
No podemos, mi amado hermano, buscar de un árbol estéril algo para comer. Así es esta fe espiritual. Esta fe espiritual no la podemos buscar en el mundo alejados de Dios. Esta fe espiritual viene por la misma palabra que nos ha dado Dios. Y esta fe espiritual también es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 dice: mas el fruto del Espíritu es, dentro del fruto menciona el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la benignidad. Pero dentro del fruto del Espíritu menciona que una parte del fruto del Espíritu de Dios es la fe. Diga conmigo, fe. Aleluya. La fe también es fruto del Espíritu de Dios. Por eso es cuán necesario, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13 versículo 14, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y una comunión con el Espíritu Santo sean con nosotros. Ya que el Espíritu Santo trae como fruto a la vida de un creyente la fe. La fe que proviene del Espíritu. La fe, amado hermano, que dice la Biblia que mueve montañas. Mi pregunta es: ¿cuándo usted ha visto que una montaña de aquí de la sierra se mueva para otro lugar? ¿O será que la Biblia se contradice? ¿O será que no es verdad? No, la Biblia es verdadera y la Biblia es inerrable. No erra el blanco, es veraz, verdadera. Pero cuando entendemos la palabra nos damos cuenta de que no está hablando de una montaña natural, de materia, de tierra, no. Está hablando de que en esta tierra nosotros tenemos muchos problemas. Cada día tenemos una batalla. Cada día nos enfrentamos a diferentes situaciones. Y el Señor dice que si tenemos la fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña, dijo Cristo, de las hortalizas, entonces le dirás al problema, a la situación, a la necesidad: tengo fe para creer que Dios puede obrar y me va a responder, y esto va a ser para bendición. Eso es lo que quiso decir Jesús. No obstante, la palabra tiene poder, y creo que si el Señor le place que oremos y que se mueva una montaña, Dios lo hace, porque para Él no hay nada imposible, porque Él tiene poder en este siglo y en el venidero y por toda la eternidad. La fe, creerle a Dios. La fe, producto de la palabra. La fe, el fruto del Espíritu. Pero también, amado hermano, describiendo la fe es necesaria en todos aquellos que quieran agradar a Dios. Levante su mano a todos los que quieren agradar a Dios. Yo sé que todos queremos agradar a Dios. Hay un deseo en nuestro corazón de estar bien con el Creador. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se allega a Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, recompensador de aquellos que le buscan. La fe es necesaria para todos aquellos que quieren agradar a Dios. No creer en Dios, creerle a Dios. Creer lo que Dios dice que yo puedo hacer. Creer lo que Dios dice que yo soy. Creer lo que Dios dice que yo haré. ¿Y qué dice Dios? Dios dice que si yo me arrepiento de mis pecados y confieso delante de los hombres a Cristo resucitado, creyendo en mi corazón, soy salvo. Dios dice que a través de esa salvación soy nueva persona en el mundo espiritual. Soy cambiado en mi interior y regenerado. Y voy a pasar un proceso donde Dios me va a consagrar para vivir para Él, para morir al pecado y vivir para el Espíritu de Dios. Dios dice que nosotros somos un pueblo escogido.
Somos un real sacerdocio y una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios dice que yo que amo al Señor y usted que ama al Señor, todo lo que nos pasa, todo lo que nos ocurre es para bien, porque hay un propósito en ello. Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre. Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aún Dios dice que nos da la autoridad contra el poder infernal. Y dice San Lucas 10, 17, 18 y 19, yo veía a Satanás, dijo Cristo, yo veía a Satanás que del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar, de pisar, de pisotear, de acabar con toda serpiente, escorpión y toda la fuerza del maligno, y nada me va a dañar. El Señor tiene tantas promesas, tantas bendiciones que son para mis vidas como creyente. Pero la pregunta es, ¿solamente creo en Dios o le creo a lo que Dios dice que yo tengo? A lo que Dios dice que yo soy y a lo que Dios dice que yo haré. Aún muchos creyentes hoy en día que siguen al Señor, que están en la iglesia, profesan creerle a Dios, pero con sus actos demuestran lo contrario. Con sus actos demuestran que no le creen a Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda obediencia. Y cuando tenemos fe somos obedientes a la palabra. Dios te dice, no camines por aquí. Y tal parece como que nos estuviera empujando el Señor. Dios no dice, quiero que des buen testimonio afuera de las puertas de la iglesia. Porque cuán fácil es decir y profesar, yo soy cristiano, alabar al Señor y danzar a la presencia de Jehová aquí adentro. Pero la pregunta es si allá afuera lo está demostrando. Y si usted y yo decimos que tenemos fe, tenemos que demostrarle al mundo que Jesucristo ha cambiado nuestras vidas, nos ha regenerado y nos ha dado una vida nueva y abundante en Cristo Jesús. Déselo fuerte, que es para el Rey de los Reyes, se llama Jesucristo. La fe, dentro de este tema tan grande y tan poderoso, la iglesia tiene que comprender que siendo la fe, mi amado hermano, producto de la palabra y fruto del Espíritu, tenemos que andar en ella. Tenemos que portar la fe, amado hermano, la fe espiritual, la fe que proviene del mismo Espíritu Santo. Y cuando la portamos, nosotros somos portadores también del Evangelio de Jesucristo, ya que la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Y dice más adelante, porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La iglesia ha sido justificada. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si somos justificados, si somos ya justos por la sangre de Cristo, entonces tenemos que andar por fe y tenemos que andar para la fe, porque como está escrito, el justo vivirá por esa fe espiritual. Esa fe espiritual te va a llevar en el sendero de la verdad, porque es producto de la verdad. ¿A qué me refiero? Es producto de la palabra. La palabra es la verdad, la palabra de Dios. Y como es producto de la verdad de la palabra, yo necesito andar en la verdad para que esa fe fluya. Y cuando esa fe fluye, entonces me ayuda, y esto es recíproco, la verdad y la fe, la obediencia, son parte de, se unen para poder vivir una vida dando testimonio de que Cristo vive en mí. Porque hoy más que nunca es necesario, amado hermano, amada iglesia, es necesario portar la fe de Jesucristo. Es necesario declarar al mundo, ya no con palabras, hermano,
El mundo está cansado de oír palabras. La gente que aún no se ha acercado a Dios está cansada de palabras, amado hermano. Y esto es como en los presidentes, están cansados de promesas. El mundo que se ha alejado de Dios no quiere escuchar palabras, quiere mirar hechos, quiere mirar gente diferente. Está esperando mirar a alguien que lo lleve a las plantas de Cristo. Está esperando a que alguien le brinde la mano y no lo juzgue, lo levante cuando cae. El mundo está esperando a alguien que ore para que sane, que interceda por sus hijos. El mundo espera de la iglesia a una iglesia que tiene fe. Por eso la necesidad de la fe. Porque la fe te hace caminar en la verdad de la palabra en obediencia. Y hoy, iglesia, Dios quiere que seas obediente a la verdad por la fe. Dios quiere que seas obediente a la verdad por la fe, para dar testimonio del poder de Dios. Y entonces, como dijo el apóstol Pablo, no venimos con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino venimos primeramente en demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu que produce la fe, el poder de la palabra. Entonces, mi amado hermano, el mundo conoce que Cristo vive en ti, que Cristo vive en mi corazón. Aleluya. Tlapacoyan necesita fe, hermano. ¿Y de dónde vendrá esa fe? Esa fe espiritual. No hablo de religión, no hablo de denominación, hablo del que tiene la fe en sus manos, el Dios que habita en lo alto, el Dios que habita en las alturas. Él es el que tiene la fe. Para que Tlapacoyan cambie. Tlapacoyan, mi amado hermano, se ha hundido a través de los años. Y yo fui parte de ese hundimiento, donde el hombre se olvida completamente que hay un creador que quiere que vivamos en una voluntad que está escrita en su palabra para que nos vaya bien y seamos de larga vida en la tierra, viviendo en paz con Dios y haciendo su voluntad. Y Tlapacoyan, mi amado hermano, necesita que la iglesia le transmita esta fe que viene por los hechos, no por palabras. Palabras se las lleva el viento, hechos impactan las vidas. Aleluya. Y hoy, amado hermano, Dios quiere producir fe en ti. Dios quiere que tú impartas fe, pero para impartir tenemos que recibir y obedecer a la palabra del Señor. Porque somos lumbreras en este mundo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos embajadores de Cristo. Como tal debemos andar, como tal debemos portarnos. Ya no ponga más excusa porque soy de carne. Ya no ponga más excusa porque soy hombre. Ya no ponga más excusa, mi amado hermano, porque estoy en esta tierra. No, no ponga excusa. Antes bien ten fe y di, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Antes bien di, soy más que vencedor por medio de Jesucristo que me da fe para a través de pruebas ser vencedor. La Biblia habla de la fe y hay muchos puntos que tocar en cuanto a él. Y voy a tocar el punto dentro de ello, la fe como escudo. La fe como escudo, amado hermano. El apóstol Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 6 de su carta a Éfeso, y le dice, dentro de la armadura de Dios, que el apóstol Pablo nos describe desde el verso 11 hasta el 18, nos da un énfasis en la palabra y nos dice que sobre todo dentro de la armadura de Dios tenemos que tomar el escudo de la fe. Tenemos que tomar el escudo de la fe, porque cuando tú le crees a Dios, cuando tú crees que Dios está contigo, que Dios te da la victoria, que Dios tiene un propósito aún con las cosas malas que te pasen, entonces has entendido la verdad del Evangelio y has tomado la victoria que tienes que tener cada día de tu vida. Por eso el apóstol Pablo, dentro de la armadura, dice, sobre todo
tomar el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Hay un mundo espiritual, amado hermano, en el cual vivimos cada día. Existe la maldad, existen los demonios, existen. Satanás es real, claro que sí. Aunque muchas personas lo nieguen, aunque muchos dicen el infierno está aquí en la tierra, no. Lo quiera creer o no lo quiera creer, la verdad de la Biblia es la verdad. Y la maldad existe, amado hermano, y hay influencia de demonios. ¿Por qué cree usted que muchos jóvenes dicen, cuando relatan, cuando han asesinado, yo sentí algo que vino sobre mí y lo quise matarlo? ¿Por qué mujeres se ha visto en la noticia que han dicho aún, Dios me dijo que matara a mis hijos en la tina del baño y los ahogué porque Dios me dijo mentira? Dios no hace algo que vaya en contra de su palabra. Esa es la influencia demoníaca en la mente de una persona que no conoce a Dios ni su palabra. Y a través de ello quiere, mi amado hermano, que a la gente, que el mundo blasfeme de Cristo y su iglesia. Por eso, amado hermano, es necesario tomar la fe como escudo y portar ese escudo cada día, para cuando vengan los ataques, defendernos, cubrirnos, protegernos con el escudo de la fe. Y esta fe es espiritual. Los llevo a la conclusión de esta predicación, y abra su Biblia en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, y dice la palabra de Dios: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿A qué se refiere con el mundo en este verso de la Escritura? Se refiere, mi amado hermano, a las prácticas de la tierra que te alejan de la presencia de Dios. Se refiere a los modismos, a las culturas, a las formas de la gente vivir en la tierra que no te permiten vivir una vida consagrada a Dios. Dios está diciendo, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Es nuestra fe, amado hermano. Es la fe la que vence al mundo. Usted no puede ir al mundo a vencerlo sin fe. Mire que Cristo ya venció al mundo. Y Él dijo, yo he vencido al mundo. Pero ahora le toca a usted vencer al mundo. ¿Cómo? A través de la fe que viene del Espíritu Santo. De esa fe espiritual estoy hablando. Cristo venció al mundo a través de la fe. Porque mientras lo llevaban con la cruz en el madero y cargando esa cruz, ese madero tan pesado, rumbo desde Jerusalén al Gólgota, al Calvario, Él aplicaba en él la fe que viene del Espíritu Santo. Y decía y pensaba dentro de sí, he cumplido la voluntad de Jehová el Señor. Porque horas antes le dijo al Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. La voluntad de Dios no fue que no fuera a la cruz. Dijo, vas a ir a la cruz y vas a morir. Hay veces que en nuestra vida nos ocurren cosas desagradables. Y dice, esa es la voluntad de Dios. A veces decimos, esa no es la voluntad de Dios. A veces nos vienen pruebas tan grandes que decimos, Dios no quiere eso. A veces Dios permite eso con un propósito. Porque la resurrección es más grande que la muerte. El Señor tenía en su propósito que Él fuera a la cruz, y cuando llegó, entonces tomó todo poder y toda autoridad. Dios te permite pasar a través de situaciones difíciles, enfermedades, pruebas, luchas, con un propósito, que venzas, que seas vencedor y victorioso. Pero ¿cómo yo voy a ver la gloria de Dios si no me enfrento al problema? ¿Cómo yo voy a mirar la sanidad si no ha venido enfermedad? ¿Cómo voy a ver la riqueza si no ha venido pobreza? ¿Cómo voy a ver la provisión si no necesito? ¿Cómo voy a ver la fuerza de Jehová si no he sido débil? ¡Oh, gloria a Dios para siempre!
Por eso dice Pablo a Roma en el capítulo 8:28, porque los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Por qué? Porque la fe espiritual estaba actuando mientras escribía los versos de la Escritura, mientras dictaba la carta que se enviaba a Roma. La fe del Espíritu de la cual estoy hablando actuaba en él la portaba y la tenía, porque decía: he aprendido a vivir en todo tiempo, en escasez y en provisión, en enfermedad, en sanidad, para todo y en todo estoy listo para vivir para Jesús, porque para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Dios merece un aplauso. ¡Oh, gloria a Dios! Bendito el Cordero que vive. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. La fe espiritual es la que ha vencido al mundo. Y hoy, amado hermano, a través de luchas y pruebas, tenemos que vivir portando esa fe y caminando en fe, para que el reino de los cielos se expanda, para que el reino de Dios se establezca aquí por la palabra a través de nosotros. Tlapacoyan, mi amado hermano, necesita la iglesia. La iglesia no es una carga para Tlapacoyan. La iglesia no es un estorbo para Tlapacoyan. La iglesia tiene la respuesta a la drogadicción. La iglesia tiene la respuesta al alcoholismo. La iglesia tiene la respuesta a los hijos rebeldes. La iglesia tiene la respuesta al que está viviendo sin Dios y sin esperanza. Es la iglesia la respuesta al mundo, porque la iglesia presenta a Cristo y a este resucitado de entre los muertos y ahora sentado a la derecha del Dios Padre, lleno de poder y de autoridad. No eres un estorbo a Tlapacoyan. Tú tienes la respuesta para este lugar, y es Cristo en tu vida, a través de tu vida y para la gloria del Señor. Bendito sea el Cordero. Los músicos pueden ir pasando en la final parte de la conclusión. Romanos 10, versículo 8, 9, 10. Aleluya. Hoy, amado hermano, que la fe de Dios esté en nuestros corazones y no se apague y no se extinga. Antes bien, aviva la fe de Dios en ti. Recobra fuerzas, levántate, despiértate y vive con la visión de Dios, que tú eres un vencedor, que Dios te da la victoria, que todo tiene un propósito y que Dios es el que le da la gloria y la honra por siempre. Hoy, amigos que nos visitan, mi familia misma que nos está visitando, la congregación, hoy yo quiero presentarles a aquel que provoca esta fe. Hoy quiero presentarles a aquel que hace 10 años, estando en un país donde no tenía a ninguno de mi familia, donde tenía aproximadamente 18 años, estando lejos de casa, se me presentó el que creó la fe, el que dice Hebreos que es el autor y consumador de la fe y de la vida. Y hace 10 años le entregué mi vida a Jesús. De los 18 a los 27 que porto hoy. No me arrepiento de haberle entregado mi juventud a Jesucristo. No me arrepiento de dejar las cosas del mundo. No me arrepiento, amado hermano, de nada de lo que se quedó atrás de mi vida. Al contrario, hay gozo en mí, porque encontré aquel que produce la fe, y Él ahora vive en mi corazón por su palabra. Él ahora gobierna mi vida por su palabra. Él ahora me protege por su palabra. Y ahora su palabra permanece en mí y yo en su palabra, para dar fruto, al igual que usted, al igual que usted.
que usted. Dios quiere que viva en esa fe. Pongámonos de pie. Romanos capítulo 8, capítulo 10, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Mas, ¿qué dice? Dijo el apóstol Pablo: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, mas con la boca se confiesa para la salvación. Versículo 12. Gloria al Señor. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos, para con todos los que le invocan. Verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy la salvación ha llegado a tu vida. ¿De qué manera? Pablo dice: si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, tendrás la salvación. ¿Por qué? ¿Cómo? Efesios 2, 8 y 9. Porque por la gracia, don inmerecido, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe. Hoy la salvación ha llegado a tu vida si confiesas a Cristo y en tu corazón crees que Él ha resucitado y te arrepientes de todos tus pecados en tu interior, confesando que ahora es tu Señor. Hoy yo quiero invitarle primeramente a todas las personas que quieren hacer esta oración de fe que el apóstol Pablo le envía en una carta a Roma. Todos los que quieren la oración de fe para que Jesucristo confirme que su nombre, como dice Cristo, se escriba en el libro de la vida a través de esta oración. Sí, porque ya no necesitas más sacrificios. Él hizo el más grande sacrificio, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Cristo y los hombres, Jesucristo hombre. Hoy reciba a Cristo a través de la oración. Yo voy a llevarte en oración en esta hora, y todo aquel que quiera hacer esta oración de fe para confirmar su vida en Cristo, levante su mano derecha para saber. Bendito sea el Cordero. Yo sé que muchos ya son salvos, pero sé que hay personas nuevas que van a hacer esta oración. Y hoy repita conmigo y créalo con todo su corazón y diga: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento por haberte ofendido. Hoy confieso que Jesucristo es mi Señor y resucitó y vive. Hoy suplico que mi nombre se escriba en el libro de la vida. Hoy renuncio al pecado y acepto tu santidad. Ayúdame a servirte hoy en el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo oro por ti en el nombre del Señor. Padre, los nuevos convertidos, Señor, que hoy hay en este lugar, las personas que han confirmado su pacto contigo a través de la oración, hoy los cubro con tu sangre y declaro protección sobre ellos. Ya tú estás tratando con sus vidas, porque tienes planes y propósitos para ellos, porque no nacieron de la casualidad, sino un propósito eterno has tenido con ellos siempre. Y hoy yo te suplico que los lleves en tu camino, que ellos puedan venir a este templo congregándose siempre para recibir tu palabra, para recibir la vida espiritual, la fe que produce tu palabra. Hoy los bendigo en tu nombre y pido bendición de parte tuya. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos y bendícelos 1000 veces más que ayer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.